Hola tribu, bueno, hoy traigo una tribu charla que estoy segura que os va a encantar y que además os va a ayudar muchísimo porque hoy voy a hablar con las autoras de este libro y de un montón de talleres y webinars orientados a las oposiciones a maestros que nos van a aclarar un montón de cosas y que estoy segura que nos van a dar muchísimos consejos. Recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu, únete y suscríbete al canal. Hoy tengo el placer de hablar con María Bermejo, más conocida por María la Teacher, y Marta García Atienza, conocida en sus perfiles de Instagram por Marta García Atienza, tal cual. Comenzamos por ella, que es maestra de inglés en la Comunidad Valenciana, que ha sido varias veces vocal de tribunales de oposiciones y que además es preparadora de oposiciones docentes. Y seguimos con María Bermejo, que es también maestra de inglés en la Comunidad Valenciana y también profe de secundaria. Prepara oposiciones y además en su Instagram y en su web pues comparte unos recursos que a mí me parecen estupendos. Ambas están hoy aquí en esta tribu charla porque son referentes en el mundo de las oposiciones de maestros y nos van a ilustrar un poquito sobre todo ese proceso y nos van a guiar por las partes de la oposición. Así que bienvenidas a ambas. Muchas gracias. Bueno, me gustaría primero comenzar un poco por vuestra experiencia personal, ¿no? Y que cada una de vosotras me contéis un poco, pues, vuestra experiencia, vuestro periplo desde ese momento en el que decidisteis opositar hasta el día de hoy. No sé cuál de las dos quiere empezar. Marta, empezamos por ti, ¿te parece? Vale. Venga. Sí, pues yo mi experiencia ya tiene bastantes años porque yo hice magisterio del 98 al 2001 y después quise continuar estudiando porque me apetecía ampliar conocimientos y empecé traducción e interpretación. Pero justo cuando estaba en tercero de carrera, en 2004, cambiaron el sistema de oposiciones y coincidí con una maestra que se presentaba ese año y me comentó que ya no había temas específicos de legislación, que solamente estaban los de inglés, que ese año habían sacado muchas plazas y que, bueno, que era una buena oportunidad para opositar, para maestra, y decidí dejarme traducción e interpretación a mitad en tercero y probar con la oposición. Y bueno, me salió bien porque oposité, aprobé a la primera con plaza y nada, ahí empezó mi carrera como maestra. Y 2 años después, la oportunidad de ser vocal de oposiciones porque en aquel momento se podía pedir voluntariamente el ser vocal. Y bueno, pues me seleccionaron y fui 4 años no consecutivos, porque no todos los años había oposiciones, pero los años que hubo oposiciones sí que fui tribunal mientras se pudo ser de manera voluntaria. Y después ya me llamaron en una academia de Castellón porque tenía una compañera de trabajo que su padre era propietario de una academia de oposiciones y como sabía que yo había estado varios años siendo tribunal, pues me ofreció ser preparadora y bueno, como había aprendido bastante siendo tribunal, porque se aprende muchísimo siendo tribunal, pues decidí tirarme a la piscina y bueno, me gustó muchísimo la experiencia a pesar del estrés que ser preparador conlleva. Y ahí sigo. Empecé en 2011 siendo preparadora y hasta hoy, con lo cual llevo ya 10 añitos. Vaya tela marinera. Y bueno, también importante esa idea de que aprobaste a la primera, ¿no? La oposición, que muchas veces los Sí. opositores se desmoralizan mucho y dicen es imposible aprobar a la primera. Bueno, es verdad que tiene sus dificultades, no vamos a quitar mérito desde luego, pero bueno, yo creo que es relevante también señalarlo. Imposible no hay nada y de hecho la última oposición en la Comunidad Valenciana, que fue la de 2018, salieron 400 plazas por inglés y mucha gente aprobó con plaza la primera. Claro. Depende de muchos factores. Imposible no es. Es más difícil aprobar sin estudiar, eso es más complicado. Sí. Es verdad, María. Lo de los punto dos de vista. temas, me he estudiado 2 temas y me he sacado la plaza, eso es más complicado. Aprobar Sí. a la primera, pues si hay plazas, depende. No es Claro, eso hay es más muchos lotería. factores que influyen. Exacto.
El estudiar la mitad y pretender sacar la plaza a la primera es verdad que es más bingo, lotería y cosas de esas. Y tú, María, cuéntanos un poco tu periplo opositor también y docente. Pues a ver, yo en el pasado me dedicaba a la arquitectura y tras la crisis del 2018 pues decidí dedicarme a lo que realmente era mi vocación, que era la docencia. Entonces, pues empecé mayor, magisterio, no sé con cuántos años, pero rondando los 30 seguro. Lo que pasa es que me la saqué muy pronto, tardé 2 años y medio, me la saqué toda con muy buena media, porque cuando estudias algo que te gusta, pues la cosa cambia. Entonces ahí fui mamá y se me juntó un poco que acababa de terminar la carrera, que tenía un bebé, que el papá del nene se fue a vivir al extranjero, bueno, total. Pero yo decidí presentarme a lo que fue mi primera oposición, que la verdad no salió del todo bien. Es verdad que llevaba alguna parte preparada, pero la última parte la llevaba muy poquito preparada, no acababa de verle sentido, no acababa de entender tampoco muchas partes porque eran así, no me acababa de encajar el puzzle y yo no soy nada de estudiar de memoria ni cosas así, ¿vale? Sí. Entonces, pues nada, a partir de ahí eso me dio la oportunidad de consolidar y de trabajar como interina. Trabajé 9 meses en un cole de Alacuas, de Valencia. Y a partir de ahí, ese año sí que me decidí a ir a por todas, porque yo lo que siempre digo es que la oposición es ya bastante cansado como para opositar muchas veces. Es mejor ir un año a muerte que estar ahí coleando, porque es verdad que no opositas solo tú, opositas tú, tu familia, tu pareja, tus amigos que acaban hasta el pie de ti. Así que, pues bueno, ese año decidí con todo y con todas las dificultades, que reconozco que tenía muchas. Ahora todo pasado, pienso, pues no fue para tanto, pero la verdad es que sí. Fue mucho criar un bebé sola, trabajar, prepararme la oposición, me saqué además el C1 de inglés, el máster de secundaria, el valenciano, bueno, fue. Pero al final lo que siempre digo, vas haciendo caminito y al final las cosas van saliendo. Entonces, pues tuve la suerte de cruzarme con Marta en mi camino, que fue la que me proposiciones, y gracias a la que todas las piezas del puzzle encajaban, todo tenía sentido, ya no había nada, esto te lo tienes que aprender así porque sí, y no hay más, todo tenía sentido, y entonces, pues a partir de ahí, la verdad es que me sentí muy cómoda en esa oposición. He de reconocer que disfruté mucho del proceso. Lo que pasa es que es un proceso muy largo, dura un mes prácticamente la oposición, entonces tenía muchos puntos de méritos. Entonces sí que es verdad que con todo el proceso largo de un mes, en el momento que saqué buena nota en la primera parte, en la segunda parte ya más o menos intuía con las plazas que había que una plaza iba a ser mía prácticamente sí o sí, una tragedia muy grande tenía que pasar. Entonces, pues no fue la explosión de tienes la plaza, no fue tan gigante como me esperaba, porque era como muy a fuego lento, pero bueno, sí, la verdad es que con el tiempo sí que agradeces, pues eso, tener una plaza en propiedad, la vida se facilita. Sí. Exacto. Y luego a partir de ahí, pues bueno, sí, dime, perdona. Sí, no, que me parece súper esfuerzo también, y igual que decíamos eso, que no es imposible sacarse la plaza a la primera, que tampoco es imposible sacarse la plaza con un bebé, que fue tu caso, ¿no? Yo siempre animo, porque ahora en la academia, por ejemplo, tenemos a muchas opositoras embarazadas. Yo lo que siempre digo, esto es más importante la calidad de tiempo que la cantidad de tiempo. De hecho, a mí me pasó que yo estaba de interina en un cole y la profe a la que yo sustituía se incorporó en mayo y la oposición era en junio. Me preguntó, oye, tal, me voy a incorporar. Y yo, no te preocupes, yo ahí súper emocionada, venga, un mes para estudiar, 24 horas, olvídate, o sea, estudiaba 2 horas, fin. Mi cerebro no me daba para estudiar más tiempo. Es verdad que una cosa es la programación, hacer materiales y todo eso, que es más dinámico, pero lo que era estudiar de hacer codos, mi cabeza no aguantaba más de 2 horas. Claro, y estoy tirando por lo alto. Sí. Es verdad que muy importante también eso, la calidad, ¿no? del tiempo que empleamos estudiando es crucial, ¿no? El estar focalizado al máximo y dejar los dispositivos, las distracciones y demás. Bueno, para los profes novatos, ¿no? Que nos están viendo, o opositores novatos que dicen, venga, yo quiero opositar. ¿Cómo lo hago, no? ¿Qué partes tienen las oposiciones? Vamos a hacer un pequeño repaso así muy rápido por las partes de las oposiciones docentes. Contadme un poquito. Pues a ver, esto depende sobre todo de la comunidad en la que te presentes, ¿vale? Por norma general, las oposiciones tienen 3 partes. La primera, que es el temario,
la segunda que son los casos prácticos y la tercera que es la programación. Respecto a los casos prácticos, es, digamos, la que más varía de comunidad a comunidad, puesto que hay comunidades que no tienen casos prácticos en el sentido de que tienen un contexto y unas necesidades educativas y una situación educativa que resolver, sino que tienen pues preguntas cortas o preguntas tipo test o directamente examen de inglés. Es el caso, por ejemplo, de Madrid, o como es el caso de Murcia, que tienen un examen de inglés, además de un nivel bastante alto. Sí. Luego, en el caso de la programación, también hay variaciones en cuanto al número de unidades didácticas o si dejan tener material o no para las exposiciones, pero bueno, voy a explicar un poquito cada una de las partes conforme lo que es la norma general y ya cada uno pues se tiene que leer obviamente la convocatoria de su comunidad para ver las variaciones que hay, ¿vale? Entonces, la primera parte es el temario. Hay 25 temas y entonces de esos temas normalmente se sacan 3 bolitas y eliges uno de los temas a desarrollar en 2 horas. El temario es común a toda España y hay que decir que los títulos son de 1993, con lo cual entendemos e intuimos que el temario está un poco desfasado. Aparecen, pues, por ejemplo, en el tema de la tecnología, aparece, por ejemplo, el magnetófono. Está Sí. un poco, pues, marcamos la importancia de actualizar ese temario. Pues porque si nos vamos a un tema de metodología, por ejemplo, en el que ahora mismo hay metodologías para enseñar la lengua inglesa que son mucho más innovadoras, actuales y efectivas, pues no tiene sentido que nos centremos en las del siglo XIX, sino en las del siglo XXI, ¿vale? Entonces, los temas no son muy complicados, estamos hablando de unas 2.800 palabras, entonces son bastante asequibles, bastante entendibles, razonables, siempre y cuando nos dedicamos a entender y a explicar de forma razonada, con ejemplos, lo que estamos contando. Si nos encargamos a repetir de memorieta, pues digamos que sí que se hace un poco más pesado de estudiar y al tribunal de entender. Entonces, una de las cosas que Marta y yo siempre remarcamos mucho es que la educación del siglo XXI es competencial, debemos aprender a aplicar lo que aprendemos, pues es lo mismo que queremos transmitir en nuestro temario, que se note que sabemos aplicar la teoría que estamos contando. Eso sería en cuanto a los temas. Luego vendrían los casos prácticos, que como ya he comentado, pues te ponen una o 3, depende de la comunidad, situaciones educativas en las que tú tienes que demostrar que te sabes desenvolver en el campo educativo y que sabes resolver una serie de situaciones con un fin, que puede ser pues, enseñar vocabulario, gramática, cultura. Están muy relacionados con los temas porque nosotros somos especialistas de inglés, entonces pues todos van enfocados a desarrollar de forma práctica lo que aparece en los temarios de inglés. Y luego, por otra parte, tendríamos lo que sería la programación, que la programación a su vez está formada por partes. Una primera parte donde tenemos que explicar todo lo que sería una programación didáctica para un curso de primaria, el que nosotros decidamos, contando sus objetivos, contenidos, competencias, evaluación, atención a la diversidad, etcétera. Y luego la segunda parte es ya cuando exponemos una unidad didáctica concreta y ya sacamos una bolita y nos sale una unidad. Hasta la fecha, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana habían 15 unidades didácticas, ahora esperamos que reduzcan este número a unas 9, 12. Y ahí el opositor tiene ya que demostrar cómo enseñaría esa unidad didáctica con esos contenidos, objetivos, competencias, evaluación, etcétera, atendiendo pues eso, al alumnado al que ha elegido, atendiendo el contexto en el que se va a desarrollar esa unidad didáctica. Eso así como resumen muy rápido. Y luego ya la última parte de todas sería la de la entrega de los méritos, que es ya cuando vas allí con toda tu documentación, con toda tu carpeta de títulos, de compulsados, y ahí ya, pues según los baremos que hay en cada comunidad, pues te van sumando y al final ya ahí, o sea, es concurso o oposición, que quiere decir que entra en juego la nota del examen y la nota que tengas tú en tus méritos.
súper, súper bien explicado y además, bueno, en la página web de María, que luego ellas nos contarán dónde podemos encontrarlas, ya veréis que hay un montón de herramientas e instrumentos para ayudaros con las partes de la oposición. Yo tengo aquí una de esas herramientas, que es este libro, ¿no? Practice Makes Perfect, haz de tus temas el pasaporte para conseguir tu plaza, que es un libro de los que a mí me gustan, de los prácticos, o sea, al grano, ¿no? No es un libro muy gordo, es un libro que se lee muy sencillo y en el que nos explicáis los apartados que debe contener un tema, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho porque me parece que, como dice la contraportada, que es imprescindible para transformar los temas oficiales del temario en temas un poco más originales y creativos, que es lo que nos ha intentado explicar un poco María. Entonces, me gustaría que me contaseis un poco algunos de esos apartados que ha de tener ese opotema y por qué creéis que son importantes. Vamos a ello. Bueno, pues esta parte la comento yo, si te parece. Por supuesto. El temario, quitando Cataluña, que el tema es lo último que hacen, en el resto de comunidades el tema es lo primero que el opositor hace. Entonces, por eso quisimos ponerle al libro tu pasaporte para conseguir tu plaza, porque de alguna manera es la puerta de entrada. Si ya fallamos en el tema, ya el efecto dominó, si no hacemos bien el tema, ya no empezamos con buen pie la oposición y seguramente el tribunal, cuando nos escuche o cuando lea la segunda parte, que sería el supuesto práctico, ya no lo hace de la misma manera si tienes un 9 en el tema que si tienes un 4. Como es el primer ejercicio que se hace en la oposición, pues fue por donde nosotros quisimos empezar a la hora de ayudar a los opositores a conseguir la deseada plaza. Y además porque los años que yo fui tribunal, estando ahí dentro, nos dábamos cuenta de que iba cambiando el modelo de educación y que como tribunales ya no queríamos opositores que nos demostraran la memoria que tenían. Antiguamente, cuando yo me presenté, por ejemplo, en 2004, se valoraba mucho cuánta legislación habíamos puesto, cuántos autores habíamos incluido, si las fechas eran exactas, si nos sabíamos las definiciones de memoria, pero es que ahora ya no estamos en 2004, ahora vamos a estar en 2022 cuando sea la próxima oposición y ahora las cosas han cambiado mucho y, como muy bien ha dicho María, ahora es un aprendizaje mucho más competencial. Entonces, siendo tribunal, nos dábamos cuenta de que los alumnos, los opositores, se esforzaban mucho en aprender de memoria, pero no explicaban bien el tema y no los hacían motivadores y no demostraban al tribunal que sabían lo que estaban explicando, sino que se lo sabían de memoria, pero que realmente se notaba que el contenido no estaba escrito en sus propias palabras, estaba memorizado. Entonces, los temas pueden ser muy aburridos o pueden ser muy atractivos y muy motivadores. Esa fue nuestra intención con el libro, el guiar al opositor a que transformara unos temas aburridos que todo el mundo puede tener, porque son los temas oficiales que nos encontramos que la mayoría de las academias tienen y que rondan por ahí, pasarlos a temas que el tribunal estuviese completamente atento, tanto leyendo como escuchando, y que realmente sorprendiera. Entonces, los temas que tienen. Los temas tienen un índice, una introducción, un desarrollo, una conclusión y una bibliografía. La base es esa. Realmente tiene 5 partes. Índice, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía. Ahora, dentro de cada una de las partes, sobre todo en la introducción, desarrollo y conclusión, hay mucho de lo que hablar y hay mucho que cambiar y que modificar. No es lo mismo la típica introducción que habla de la importancia del inglés, que habla de la globalización, de las fronteras abiertas en las que nos encontramos ahora mismo y bla, 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 que todos hemos leído esas introducciones que están en todos los temas, a una introducción que directamente te conecte con el contenido del tema, que sorprenda, que a lo mejor empiece con un diálogo de una película o que empiece con una anécdota personal o que con algo que el tribunal no se espera, porque lo que el tribunal se espera es, nos encontramos en el siglo XXI, las fronteras están abiertas, el inglés es una lengua franca y por ello hay que estudiarlo. Y eso los tribunales están cansados. Entonces, las introducciones habría que cambiarlas todas y hacerlas relacionadas con el tema que se va a explicar. Si el tema es de canciones, pues empezar el tema con una canción. Si el tema es de juegos, pues
algo relacionado con cómo a los niños les gusta jugar, con nuestros juegos de la infancia, hablar de saltar a la comba, hablar de cualquiera de los juegos que nosotros hacíamos de pequeños y que pueden conectar al tribunal con a qué jugaban ellos y no ya parar a lo de siempre. Y luego en el desarrollo pasa lo mismo. El desarrollo, los temas se dividen en epígrafes para que el tema tenga diferentes partes y no sea muy pesado de entender. Entonces nosotras siempre recomendamos que los títulos oficiales que nos dan en el temario de inglés se dividan en diferentes epígrafes según el contenido que tiene el título. Si el título tiene, por ejemplo, 3 partes o 4 partes, pues que cada una de esas partes sea el epígrafe que después se va a desarrollar. Y esos epígrafes, pues lo mismo, tienen que tener un contenido actualizado, tienen que contener a día de hoy referencias a la motivación, a neurociencia y la neuroeducación. Los diferentes epígrafes tienen que estar relacionados entre ellos, es decir, tiene que haber una conexión entre lo que acabo de explicar en el epígrafe número 1 y lo que voy a explicar en el 2, porque ambos forman parte del mismo tema y debe haber una conexión entre ellos. Nosotras nos hemos encontrado muchas veces que los opositores te cuentan contenido de uno de los epígrafes y saltan al segundo sin justificarte por qué van a hablar de lo que van a hablar a continuación, ni por qué ese contenido está en el tema. Entonces, realmente, nosotras lo que intentamos con los temas es convertirlos en cuentos. Que el tema se convierta en un cuento que tiene una historia. Y esa historia es la que el tribunal quiere saber acerca del título del tema. Entonces, hay unas bases que no podemos saltarnos, como por ejemplo incluir legislación, incluir conexión con otros temas, incluir autores, pero lo mismo, la idea es, vale, todos los opositores tienen que incluir autores, pero ¿valen todos los autores o puedo poner siempre los mismos autores? Pues obviamente no. Hay que ser inteligente y hay que mezclar entre autores tradicionales que obviamente son importantes porque son la base del aprendizaje de la lengua inglesa, con los autores que tenemos a día de hoy, que están muy relacionados con la neuroeducación, con la motivación, con las metodologías activas, con las necesidades educativas específicas, con un montón de temas que a día de hoy están de moda y que ayudan mucho a enseñar y que obviamente tenemos que estar al día. Y no es lo mismo un tema que tenga 15 autores, que se hace muy pesado de escuchar o de leer, porque al final es un autor y lo que dice es autor y enseguida otro autor, con un equilibrio en cuanto a autores, legislación, conexión con otros temas, que vaya apareciendo a lo largo del desarrollo del tema y que haga que el tema sea fluido. Es decir, los opositores tienen que llegar también a un equilibrio entre el contenido teórico, la aplicación práctica que tiene que haber dentro del tema, porque aunque los temas son teóricos, pues el tribunal entiende mucho más una teoría cuando viene apoyada por una actividad práctica o por un ejemplo. Entonces, lo que hemos hecho nosotras es en el desarrollo, o sea, dentro del libro, en la parte que es desarrollo del tema, pues hemos hablado de qué autor incluir, cómo incluirlos, qué legislación incluir, cómo y dónde incluirla, lo mismo con la conexión con otros temas, cómo hacer conexiones con otros temas para que no suenen pegote y se entienda perfectamente por qué se hace esa conexión, que haya aplicación práctica para poder apoyar la teoría, que haya ejemplos que hagan que el tribunal entienda también mejor cualquier cosa que le estemos explicando y luego, pues sobre todo, el factor sorpresa, incluir contenido del tema que el tribunal nos espere y que haga que seamos diferentes en nuestro temario, porque al final el título de los 25 temas es idéntico para toda España. Entonces, la teoría es muy parecida, pero siempre con la práctica, con los ejemplos, con los autores, con referencias a vídeos, que nosotras en la academia trabajamos mucho con vídeos de BBVA, de Aprendemos Juntos, los TED Talks, y hacemos que los alumnos estén muy informados de lo que hay a día de hoy para poder demostrarlo después en el tema. Bueno, un montón de consejos. Finalmente se tiene que acabar con conclusión y bibliografía y lo mismo, pues la conclusión puede ser muy larga, muy soporífera y que el tribunal ya no quiera escuchar más, o puede ser una conclusión que a lo mejor hemos podido conectar con la introducción, que cierre un poco el tema, que sea más atractiva y que deje al tribunal con buen sabor, que es lo que nosotras queremos, que al final el tribunal se quede con la sensación de ha empezado diferente, ha acabado diferente y se nota que detrás hay un trabajo. Claro.
Me encantan todos los consejos, o sea, yo creo que ahora los opositores de la tribu están tomando notas, rebobinando y volviendo a escuchar todo lo que has dicho, porque la verdad que es súper claro. Y bueno, imaginaros, si en 5 minutos nos ha dado toda esta información, imaginaros en, no sé el número de páginas, 90 páginas, la de información que podéis tener, ¿vale? Yo ya lo he recomendado alguna vez en Instagram, pero ahora lo vuelvo a recomendar aquí, y es verdad que no recomiendo cualquier libro y creo que os puede servir, y ya habéis oído a Marta lo bien que lo ha explicado y todo lo que tiene que tener un tema para ser ese tema diferencial, ¿no? Ese tema que te dé la plaza de alguna manera o que te abra un poco las puertas a la siguiente fase, ¿no? Como si fuese un concurso. Si seguimos con las fases, la siguiente sería ese caso práctico, ¿no? Y muchas veces aquí los opositores preguntan: ¿y cómo me preparo yo los casos prácticos, ¿no? ¿Qué claves son fundamentales para el desarrollo de un caso práctico y cómo me lo puedo preparar? ¿Qué nos podéis responder a eso? Contadme. Pues a ver, lo primero que quiero recalcar es nuestro primer proyecto era en teoría de los casos prácticos, porque era lo que veíamos que más hacía falta por esa sensación de incertidumbre que provoca el tema de los casos prácticos. Lo que pasa es que luego, divagando, empezamos por los temas y los casos prácticos lo vamos a dejar para el curso que viene, lo vamos a hacer en formato, no sabemos cómo, webinars y tal. ¿Por qué? Pues porque en los casos prácticos hablamos de muchas situaciones educativas y hablamos de muchas necesidades educativas. Entonces, una misma necesidad educativa se le añade el plus, y una misma situación educativa se le añade el plus de que puede ser de primero a sexto, con lo cual las variables pues, aumentan. Entonces, reflejar todo eso en un libro para incluirlo todo se hacía un poco complicado, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, yo siempre digo, esto va a sonar muy obvio, pero lo que tiene que ser un caso práctico es práctico, por eso se llaman casos prácticos. Y diremos, ¿qué obvio? Sí, qué obvio, pero estamos en mayo y aún corrijo casos prácticos en los que digo, ¿y la práctica dónde está? Porque normalmente pues encuentro pues que la gente habla en general, habla de pues yo haría, yo siempre digo condicional, no, yo no quiero ver lo que harías, yo quiero saber lo que harás, quiero ver cómo aplicas ese contenido que a mí me estás diciendo que vas a trabajar. Entonces, ahí puede ser que tengamos un contexto y que tengamos una situación un poco más abierta o más cerrada, que ella nos dicte qué contenido tenemos que trabajar, para qué curso y con qué necesidades educativas, o simplemente que nos diga, oye, pues mira, tienes que trabajar canciones en un cuarto de primaria y a partir de ahí tú te inventas tu necesidad educativa o te inventas qué contenido, con contenido me refiero a los contenidos de gramática, vocabulario, elementos socioculturales, etcétera, ¿vale? Pues entonces ahí tú no me puedes explicar una actividad o un juego sin yo saber qué contenido vas a trabajar ahí, porque entonces yo me pierdo. O no me puedes estar explicando 6 actividades que no tengan relación una con las otras, porque siempre tenemos que seguir el orden de adquisición de las lenguas, porque siempre tenemos que seguir el scaffolding, ir de lo sencillo a lo complejo, de lo receptivo a lo productivo, y eso es precisamente lo que se tiene que reflejar en un caso práctico. Si en una programación siempre decimos que tenemos que trabajar primero las habilidades orales, en un caso práctico es exactamente lo mismo. No puedes empezar una actividad en un segundo de primaria con un reading, porque entonces, primero, estás poniendo una actividad escrita y segundo, es que no tiene sentido, ¿vale? O por ejemplo, un aspecto que siempre pasa, por ejemplo, cuando hablamos de los cuentos, de la literatura, y haría este cuento, y yo digo, ¿por qué ese cuento y no otro? ¿Qué tiene este cuento que a ti te ha llamado la atención para utilizarlo en un segundo, en tercero de primaria? Explícame por qué, explícame de qué va, explícame qué estructuras se repiten, qué vocabulario aparece, para que yo vea que es adecuado y luego que yo vea que esas actividades están relacionadas con ese contenido. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, es que solemos dar muchas cosas por supuestas en los casos prácticos. A veces hacemos referencia a juegos, a páginas web, a dinámicas que dices, ya bueno, tú sabes lo que es, pero yo no, o yo sí, pero igual el tribunal no. Entonces ahí siempre pues tenemos que estar diciendo que hay que acotar mucho y no hay que dar nada, por supuesto, a pesar de ser un supuesto práctico,
No hay que dar nada, por supuesto, Nada, por supuesto. Y hay que hacerlo práctico. Y hay que hacerlo práctico, que eso me ha gustado mucho Sí. porque a mí me pasa mucho también con los opositores, con los de secundaria, en este caso de inglés, que aquí en Aragón pues suelen ser ejercicios nivel C1, C2 o textos con preguntas y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo preparo la parte práctica? Pues practicando. No hay mucha vuelta de hoja, ¿no? No sabemos qué texto nos van a poner, no sabemos qué rephrasing, no sabemos qué transcripción fonética, pues hay que hacer transcripción fonética, traducción, comentario de texto. O sea, al final la clave del caso práctico es, como bien decía María, la práctica, ¿no? Tanto en primaria como en secundaria. Y muy importante, desde luego, en primaria ese toque práctico, porque para la teoría ya está el tema. Entonces, vamos a que vean cómo damos clase. Yo siempre digo que hay que justificar esa práctica con un poco de teoría, pero el porcentaje tiene que ser 80% práctica y un 20% teoría, porque si no estás haciendo un tema. Y luego, pues, a veces hay un poco de abismo de los casos prácticos. ¿Se preparan? Pues sí, claro que se preparan. Estás en una especialidad de inglés y no te van a preguntar nada de lengua castellana, ni nada de temáticas, te van a preguntar de inglés. Por lo tanto, tienes unos 25 temas en los que aparecen muchas metodologías, técnicas, enfoques, skills, dinámicas, que eso es lo que vas a tener que aplicar en los casos prácticos, y de ahí no se pueden salir, no te pueden preguntar algo que no tenga nada que ver con la especialidad de inglés. Entonces, Claro, pues sí, claro que se preparan. Desde luego, de nuevo hace falta eso, esfuerzo y practicar mucho, pero por supuestísimo que se pueden practicar. Como yo digo, no te va a iluminar el Espíritu Santo cuando lees un supuesto práctico para responderlo. Tienes que llevar un bagaje bastante fuerte. Es un poco lo que decíamos antes, que estudiando 10 temas y yendo a probar suerte, pues sí, igual te sale una bola de esas 10, pero es que luego viene el caso práctico en el que quizás no te salga un caso práctico que tenga que ver con esos 10 temas, luego viene una programación, o sea que es todo un proceso como muy redondo, ¿no? Sí. Lo que hay que tener en cuenta es que los casos prácticos están relacionados con los temas. Eso es así. Sí, eso es clave, efectivamente. Y bueno, la parte estrella, ¿no? Y la parte final, que es esa programación y esas unidades, a mí me gusta mucho la idea de ponerles una especie de hilo conductor. Sé que a vosotras también os gusta esa idea. Entonces, ¿qué diríais a los opositores de la tribu para empezar a crear sus programaciones y sus unidades, ¿no? ¿Por dónde empiezo, ¿no? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? A ver, hay varios conceptos básicos que nosotras tenemos muy claros porque lo hemos hablado mucho y lo hemos puesto en práctica con nuestros opositores. La programación, realmente la programación y las unidades didácticas, y te diría que más las unidades didácticas que la programación, es lo que te da la plaza. Porque hay muchísimos opositores que van muy bien preparados teóricamente, tienen muy buen nivel de inglés, entonces venden muy bien esa primera parte, a lo mejor tienen mucha facilidad comunicativa. Aquí en la Comunidad Valenciana esa primera parte, tema y supuesto, hasta ahora siempre se ha leído por parte del opositor. Entonces, son capaces de convencer muy fácilmente al tribunal para una muy buena nota. Pero donde realmente demuestras si hay trabajo detrás, si has buscado actividades que son adecuadas para el curso para el que programas, si has elegido actividades atractivas, si has atendido bien la diversidad, si has trabajado unos materiales que sean asequibles para los niños y a la vez asequibles para el colegio o para las familias, todo eso se ve con la programación y con las unidades didácticas. Es decir, aprenderse un tema todo el mundo se lo puede aprender, si tienes un buen nivel de inglés, pues puedes convencer fácilmente. Pero con las unidades didácticas, si el tribunal está preparado, es muy difícil que le engañes. Y eso también lo aprendí siendo tribunal, porque nos ocurría que venían opositores con una muy buena nota de la primera parte y nos decepcionaban mucho en la segunda parte. Entonces yo he terminado muy obsesionada con la programación y las unidades. Es algo que me gusta mucho y a la vez me preocupa / obsesiona. Entonces, el hilo conductor para nosotras es básico. Tener un hilo conductor que le dé sentido a la programación. No es un hilo conductor porque hay que tenerlo, que es lo que explicaba María antes. Muchas cosas los opositores hacen porque hay que hacerlas. No, es que no es porque haya que hacerlo, sino porque realmente le da un sentido a la programación y le da un sentido a las unidades didácticas, y ese sentido luego tú como profesor se lo vas a trasladar a tus alumnos, que es lo que al final nos interesa, que el alumno aprenda a través de la motivación. Y no es lo mismo motivar con una programación sin hilo conductor y sin ningún tipo de motivación intrínseca que motivar a través de algo que les pueda llamar mucho la atención. Entonces,
nosotras obligamos claramente, o sea, directamente a nuestros opositores a encontrar un hilo conductor. Sí, es así. En otros apartados les podemos dar un poco más de libertad, pero este año llevamos 60 opositores entre las dos y los 60 tienen hilo conductor. No hay nadie que no tenga hilo conductor, porque además lo explicamos la primera semana del curso y le decimos, tenéis 15 días, 3 semanas para averiguar cuál es vuestro hilo conductor, porque es básico para poder empezar a programar. Porque a partir del hilo conductor ya surgen las historias que quieren contar dentro de las unidades, surge el proyecto final que quieren hacer, surgen los valores que se van a trabajar en esa programación, porque está todo conectado, tiene que estar conectado. Entonces, no pueden programar si no hay un hilo conductor previo. No puede aparecer a mitad de curso el hilo conductor. ¿Qué tiene que tener ese hilo conductor? Pues tiene que cumplir 3 premisas. La primera, te tiene que gustar a ti como opositor, porque vas a tener que trabajar con él durante todo el año o en nuestro caso 2 años, porque ya están los opositores preparando la oposición para el curso que viene. Entonces son 2 años intensos trabajando con un hilo conductor. Le tiene que gustar a los niños, porque puede ser que yo sea súper fan de una película o sea súper fan de una serie de televisión o de un personaje y que luego no sea adecuado para los alumnos, que de hecho nos ha pasado que nos han propuesto hilos conductores que hemos dicho, pero eso a los niños de quinto, ¿crees que les gustará? Si la respuesta es no lo sé, entonces ya no te vale como hilo conductor. La respuesta tiene que ser sí, a los alumnos les va a gustar. Y por último, tiene que gustar al tribunal. O sea, nos tenemos que poner en la piel del tribunal y tenemos que pensar que al final el primer filtro no son los niños, el primer filtro es el tribunal. Entonces, tiene que ser adecuado a nivel educativo, a nivel motivador, a nivel atractivo, a nivel de valores que incluya ese hilo conductor, tiene que ser también adecuado para el tribunal. Porque obviamente esto, María y yo lo hemos hablado muchas veces, si tú te vas a un quinto o un sexto y les preguntas por sus series favoritas o por sus videojuegos favoritos, 95% esas series y esos videojuegos van a incluir violencia, porque es lo que tenemos a día de hoy. Entonces, ¿podemos elegir uno de ellos como nuestro hilo conductor? Obviamente no, porque aunque a mí me pueda gustar y al alumno le pueda gustar, como por ejemplo, yo qué sé, la película esta de contra no sé quién, que está ahora de moda, pues esa película está en toda la película que yo la he visto, toda la película peleando, sangre, balas, peleas constantemente. ¿La podemos utilizar como hilo conductor? No, porque si utilizamos ese hilo conductor, estamos llevando a los alumnos a que en algún momento se pongan la película. Y ya estamos llevándoles a que vayan a ver violencia durante hora y media. Y no, eso no tiene nada que ver con educación. Con lo cual, premisas básicas nos tiene que gustar a nosotros como opositores, al tribunal y a los alumnos. Y luego, obviamente, tiene que tener posibilidades a la hora de crear las unidades didácticas, porque si yo cojo un hilo conductor al que no le puedo sacar partido, que no me da nada que pueda utilizar para crear cuentos o para hacer actividades o para, no sé, hacer alguna actividad sorpresa que el alumno no se espere, si no tiene nada que ver con la lengua inglesa, pues va a ser muy difícil que yo lo explote. Lo que no sirve tampoco es que yo coja un hilo conductor súper chulo y que después no haga uso de él. Claro, nosotras obligamos también, entre comillas, a nuestros opositores a que en todas las sesiones que cubren la unidad didáctica haya alguna referencia al hilo conductor, o que aparezca en un worksheet, o que aparezca en un juego, o que sea el protagonista en un vídeo, o que mande una carta a los alumnos, o que cuente la historia del reading que van a hacer. Pero en algún momento de las sesiones tiene que aparecer, y si no puede ser en todas las sesiones porque es muy difícil, pues que en el proyecto final, al comienzo de la unidad didáctica, o sea, tiene que ir apareciendo. El hilo conductor tiene que tener una visión, un propósito y tiene que estar conectado con los intereses de los niños y tiene que cumplir ese propósito a lo largo de la unidad didáctica. Yo creo también que hemos hablado también en los temas de que fueran coherentes, ¿no? Que todo cuadrase, y lo mismo pasa un poco también en la programación y las unidades, ¿no? Que el hilo conductor hace eso, que todo cuadre, que todo case, que todo sea coherente, ¿no? Y que el tribunal también vea un poco esa línea que se sigue. Bueno, pues súper buenos consejos y las 3 claves para crear los hilos conductores, así que los opositores ahora también pueden estar dándole al coco. Y dentro de esas unidades didácticas, pues metemos lógicamente actividades, ¿no? Y bueno, sobre todo María comparte en su Instagram un montón de actividades que yo he de decir, bueno, yo soy profe de secundaria, pero he de decir que algunas de ellas ya las he
copiado para mi hijo, porque son unas actividades súper chulas. Me gustaría que me contases, María, cuál es tu favorita, tu actividad favorita o una que te guste mucho. Pues, si te digo la verdad, no sabría cuál elegir. A ver, la última que he hecho, que es verdad que es de lengua castellana, siempre estaba ahí este año, no me da mucho la vida para Instagram, ¿vale? Pues soy tutora de un tercero, con las oposiciones, con el nene y tal. Bueno, la última que hice del castillo me ha encantado, a los niños les ha flipado y bueno, sí que tengo que decir que todos los que son así tipo labbook me gustan mucho. De hecho, la de la ropa del labbook triunfó un montón, tanto en clase como en Instagram. Y esa me gusta mucho. Lo que pasa es que es verdad que cuando decimos hacer todo el labbook, nos vamos todos a morir a las carpetas que se abren. Pues bueno, yo en la oposición tenía todas mis unidades, eran Final Task y no eran labbooks de carpetita que se abría, pero eran más o menos pues, un trabajo de manualidad en el cual pues, tenían que exponer, tenían que escribir lo que fuera en el contenido de forma escrita. Y entonces trabajaban las 4 skills y no era únicamente la carpetita que se abría. Entonces, posibilidades con papel, pues hay una barbaridad. Podemos hacer exposiciones, podemos hacer canciones, teatros, final task, no sé. Yo intento dar ideas, lo que pasa es que sí que es verdad que a veces pues me siento un poco que no quiero a veces taparle la idea a ningún opositor y a veces digo, va, esto no lo voy a publicar que me sabe mal. Pero todo lo que es así, manual me gusta mucho. Sí que es verdad que cada vez me gusta menos el pinta colorea rellena. Intento evitarlo y aunque sea pues darle un poco la opción a ellos de crear. Sí, porque si se lo das todo rígido ya llega un momento que se cansan de pintar. Ellos pues necesitan. De hecho, la última que hice para Arts, que era la de la habitación de Van Gogh, que esa no he hecho publicación, pero ya la tenemos acabada en clase. Y esa, por ejemplo, ha quedado muy chula, aunque es verdad que no tiene nada que ver con la habitación de Van Gogh, pero bueno, pues oye, ellos han utilizado sus colores, trabajamos pues aspectos de geometría, paralelas, perpendiculares, triángulos, círculos, tal, en inglés, y la verdad es que ha quedado muy guay. Sí, esa la colgaste en Stories, si no recuerdo mal. Sí, la colgué en Stories y ahora la tengo hecha. Sí. Lo que pasa es que en mi clase somos solo 13, entonces está todo el corcho, que es gigante, las letras ahí de Van Gogh y mis 13 casitas ahí que digo, no me rellenan el corcho. Pero bueno, la pues verdad es muy chula. Sí, muy chula, me gustó mucho también. Bueno, hemos hablado durante esta tribucharla mucho de lo importante que es la motivación, ¿no? Y transmitirles motivación a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Me gustaría cerrar la tribucharla con alguna frase, alguna cosa de motivación que queráis decirles a esos opositores, ¿no? Que se enfrentan a este proceso de oposición del que hemos estado hablando, pues para que cojan un poco de fuerza y un poco de energía. ¿Qué les podéis decir para que se motiven? A ver, bueno, María, ve tú. Yo no me voy a ir al si quieres puedes, no me voy a ir a eso porque no creo en ello, pero sí que me voy a ir al compites contra ti mismo y sé tu mejor versión. Es que no hay más. Los factores externos tú no los controlas, pero los internos sí. Entonces lo que tienes que hacer es intentar dar lo máximo de tus capacidades y de tus posibilidades. Y a partir de ahí, pues el destino lo decidirá, pero tienes que tener la conciencia bien tranquila de que de tu parte lo has puesto todo. Eso me gusta mucho. Mi consejo sería ese. Me gusta mucho. ¿Y Marta? Yo, por mi experiencia personal de 4 años en tribunal y 10 ya como preparadora, la motivación está muy relacionada con la perseverancia y no he visto a ningún opositor que haya puesto todo de su parte durante varias convocatorias y que al final no haya conseguido la plaza. Es decir, un año puede haber algún factor externo que, oye, pues que no salga bien, por lo que sea, porque sí que es verdad que un 75, un 80% lo controlamos, pero hay un 20% que no se controla porque el tribunal que te toca no se puede controlar, bueno, muchos factores no se pueden controlar, pero hay muchísimos que sí. Y yo tengo la experiencia de que todo opositor que está motivado, que realmente tiene pasión por enseñar, que tiene claro que su objetivo final es conseguir la plaza, no he tenido ninguno que todavía no la haya conseguido. Todos al final, con perseverancia y motivados y trabajando día a día y siempre con ganas de, bueno, pues vale, pues el año pasado saqué muy buena nota y no conseguí la plaza, pues este año voy a ver si puedo sacar todavía mejor nota o puedo tener más puntos o puedo sorprender de otra manera.
al final es eso, es no perder la esperanza, porque si sigues luchando la plaza llega. Me encanta, la perseverancia y la constancia, a mí me parecen En la oposición fundamentales. son básicas. Fundamentales. Y creo además que si aprendemos a ser perseverantes y constantes en la oposición, que es también una habilidad que nos va a venir muy bien luego para nuestra vida normal, ¿no? O sea, yo creo que, como dice María, yo tampoco me creo el si quieres puedes, me parece una frase como muy trillada, porque muchas veces quieres hacer cosas y no las puedes Y hacer. muy vacía también, porque la vida, Sí. cada uno pues tiene sus Claro, prioridades. no sabemos las circunstancias ni las prioridades de cada uno, pero es verdad que con perseverancia y con constancia tenemos un gran porcentaje hecho, ¿no? Yo creo que eso con el esfuerzo es lo que al final te va a dar la plaza, ¿no? Que puede ser, como decía Marta, que en una convocatoria no, pero bueno, ya vendrá la siguiente o la siguiente. Sí, además los tribunales no son tontos, los tribunales ven, cuando tú vas tan preparado, llevas tus materiales al dedillo, llevas todo organizado, eso se ve que detrás hay un trabajo y detrás hay una ilusión, y el que va y va y va, una de las veces sale. Sí, sí. Bueno, súper consejos en esta tribucharla. Me gustaría terminar con, bueno, pues dónde pueden encontraros, ¿no? Todos los opositores de la tribu que ahora digan, bueno, pero qué bien se han explicado estas chicas, qué maravilla. Yo dejaré etiquetado también abajo en la cajita de descripción el libro y la página web y demás, pero bueno, contadnos un poquito dónde pueden encontraros. Pues tenemos una página web que se llama oposiciones.marialateacher.com, que ahí, bueno, pues debido a que no podemos alcanzar a más volumen de gente para preparar, pues decidimos en su momento pues como hacer webinars de todas las partes que cubre la oposición, pues para ayudar, para dar un poquito de luz, para dar formación a todos aquellos opositores que lo necesiten. Entonces, pues tenemos el libro este que has comentado, el Practice Makes Perfect, el tomo 1. Luego tenemos el tomo 2, que mira, curiosamente lo tengo aquí, que tenemos aquí, mira, a ver. Aquí ya nos pidieron muchísimo temas ya hechos, entonces pues hicimos este tomo con 8 temas, uno por bloque, y hemos de decir que está en el horno el tomo 3. Bien, que no lo íbamos a hacer en un principio, pero al final, pues bueno, entre que ya muchos ya los teníamos hechos, nos los ha pedido muchísima gente y al final, pues bueno, nos hemos animado. Es verdad que estamos revisando a día de hoy para actualizar, para añadir pues autores, para añadir teorías actuales, etcétera, etcétera, pero bueno, ya prácticamente está terminado, así que no tardará en salir. Y luego, pues el curso que viene tendremos también de casos prácticos, un curso ya en directo. Luego tenemos webinar de cómo hacer un tema, cómo hacer la maquetación de la programación, las tablas de la programación, que se me escapa, Marta, de todas las partes. Oye, en realidad ¿Cómo tenemos hacer una unidad didáctica desde cómo hacer una unidad didáctica, que esa es muy chula. Tenemos un videocurso sobre la programación también, con un ejemplo de programación hecha, no sé, ese también está muy guay. Así que, pues bueno, cualquier parte de la programación la pueden encontrar ahí para, de forma ya más autónoma, ir formándose quien lo necesite. Pues estupendo, lo dejaré también enlazado abajo para que puedan ir y echarle un vistazo. Y bueno, también recordar que en Instagram sois María la Teacher y Marta García Atienza. Sobre todo María es algo más activa en Instagram con estas actividades que nos estaba contando, pero bueno, a ambas las podéis seguir también por ahí. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más. Me ha encantado la tribucharla, o sea, casi tengo ganas de depositar otra vez. Todo súper claro y creo que va a ser de gran ayuda. Así que no sé si queréis decir algo más, chicas. Darte las gracias. María. Nada, eso, que darte las gracias por la... Bueno, pues muchas gracias a vosotras. Muchas por las redes. Nos hizo mucha ilusión cuando hablaste con nosotras para ver si nos apetecía hacer una charla, la verdad, porque para mí es la primera, además, que voy a salir en YouTube por primera vez, con lo cual muy ilusionada. Y sobre todo por qué es esta charla, ¿no? El objetivo final, que es ayudar a cuantos más opositores, que siempre un poco ha sido la obsesión
tanto de María como mía, de querer llegar a más gente para poder ayudar a más gente a que saque la plaza, porque sabemos lo duro que es el proceso y lo mal que se pasa cuando estás opositando. Y bueno, pues esto es una gran oportunidad y una muy buena manera de llegar a más personas, así que súper agradecidas a ti. Es la idea, eso, que alguien pueda ir a YouTube y por lo menos yo creo que saber por dónde empezar, ¿no? Y a dónde acudir y demás. Para mí, desde luego, sois referentes en el mundo opositor y en el mundo docente también. Os agradezco muchísimo que hayáis participado. Sé que esta charla va a inspirar muchísimo a un montón de opositores de la tribu. Y nada, os doy un beso muy fuerte y muchas gracias, chicas. Venga, hasta luego. Chao, chao. Espero que este vídeo te haya inspirado y te haya ayudado muchísimo si quieres opositar a las oposiciones a maestros o si ya estás en ello. Estoy segura que todos los consejos que nos han dado Marta y María te van a venir genial. Recuerda, si te ha gustado este vídeo, compartirlo con otros opositores docentes a los que conozcas, darle a like y comentar por aquí abajo cualquier duda que te haya quedado o cualquier sugerencia que te apetezca hacer. Además, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando, porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo, tribu.